Otra pregunta muy interesante. El catecismo, dicen los que están bajo el flujo protestante, y qué bueno que hagan esta duda, fue un libro escrito por hombres. Bien, sí y no. Sí y no. Sí es verdad que son hombres que escribieron también la Biblia, pero bajo el flujo del Espíritu Santo. Bien, ¿qué dijo Cristo a los apóstoles el día de la ascensión al cielo? Van en todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Prediquen, dijo. No dijo escriban libros, prediquen. Pero los apóstoles, que recibieron el Espíritu Santo de Cristo, después de Pentecostés, predicaron, enseñaron, bautizaron, hacían largos discursos, y después una parte de esa enseñanza fue escrita, lo que va a hacer los 4 evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, Hechos Apóstoles, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago, de Judas Tadeo y el Apocalipsis. Entonces, en total van a ser 27 libros. Entonces, así van a tener compuestos los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21, al final dice San Juan, hay muchas otras cosas que no están escritas en ese libro. ¿Y dónde están las cosas no escritas? Bien, están lo que llamamos la tradición apostólica. Entonces los apóstoles primero enseñan, predican, bautizan, unos 15, 20 años nada está escrito. ¿Sí? Todo es catequesis, el catecismo, es predicación oral. Después van a escribir una parte, y la parte no escrita va a llamarse tradición apostólica. Por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, San Pablo dice: os felicito, dice, guarden las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Entonces, carta nuestra, tradición apostólica. Viva voz, carta nuestra, tradición escrita, evangelio escrito. Viva voz, tradición apostólica. Entonces, la iglesia, Cristo enseñó oralmente, catequesis, enseñanza oralmente dada. Los apóstoles catequizaron, escribieron una parte, ok. Y los lugares entre los apóstoles siempre predicaron. Entonces el catecismo, de un cierto modo, podemos decir, es la predicación del Evangelio dada oralmente por los apóstoles y sus lugartenientes, que llamamos obispos, y sus ayudantes, los sacerdotes. Entonces es la enseñanza cristiana siempre enseñada por la autoridad legítima sucesora de los apóstoles al pueblo cristiano. Y después van a sintetizar en un librito, todas esas enseñanzas acerca de Dios, los ángeles, los demonios, Cristo, la iglesia, vida eterna, mandamientos, sacramentos, etc. Van a sintetizar todo esto en un librito llamado catecismo. Y para facilitar la memorización, hasta van a hacer preguntas y respuestas. Pero es la doctrina de la iglesia, una santa católica apostólica, que está comunicada. Y por eso un catecismo debe siempre tener el imprimatur, el sello del obispo, que garantiza la veracidad. En resumen, el catecismo es la crema de la Biblia. Usted tiene, por ejemplo, una caja de naranjas. Tiene que pelar una por una y comerla. Pero si su mamá la exprimió la caja de naranjas, te da el vaso de jugo, lo toma directamente. Yo llamo la Biblia tal cual, completa, con todos sus libros y todos lo que contenido, a una gallina. Una gallina le corta la cabeza, la pone en la cacerola, cocida, con pata, pluma y intestino y todo. La cose, ¿no? Que al sacarla no está lista para comer. Si usted tiene la misma gallina, bien lista, bien, preparada, la pone en el horno, al sacarla del horno, usted puede comer ya el pollo. El catecismo es el pollo asado, sí. Es el pollo asado. Usted puede leer 300 páginas de la Biblia, todavía no sabes para qué estás en este mundo.
Usted toma el catecismo, pregunta 1, ¿quién nos ha creado? Dios nos ha creado. Pregunta 2, ¿para qué Dios nos ha creado? Hoy, caray, desde el inicio tengo la solución de la vida. La pregunta 2 del catecismo, página 9, catecismo bíblico apologético. ¿Para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para 3 cosas: conocerle, amarle, servir esta vida, y después verle, gozarle eternamente en la otra. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, y después verle, gozarle eternamente en la otra. Pregunta 3, ¿qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Debemos saber y practicar lo que nos enseña la doctrina cristiana, católica, es decir, apostólica. Saberla, estudiarla y practicarla. ¿Y qué es la doctrina cristiana católica? Es la que predicó Jesucristo hace 2000 años y que hoy nos enseña la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Jesucristo enseñó, los apóstoles enseñaron, y de siglo en siglo los lugares entre los apóstoles enseñaron esta doctrina. Y gracias a Dios, cada vez que hubo un problema, un error, una dificultad, el conjunto de los sucesores legítimos apóstoles se juntan, rechazan los errores, desviaciones y reafirman la fe católica. Tuvimos 21 concilios en la historia de la Iglesia, 21 juntas del Papa o su delegado y con los obispos. Cada vez que hubo graves errores, la Iglesia clarificó las cosas. La doctrina cristiana católica está sintetizada en el credo y en el catecismo. Entonces, la doctrina cristiana auténtica, apostólica, católica, es la que predicó Jesucristo y sus apóstoles hace 2000 años, y que hoy la Iglesia Católica nos enseña, la única iglesia que es columna y sostén la verdad. Mire, es muy importante eso. 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Dios vivo, columna y sostén la verdad. No es la Biblia, fíjese. Aunque todo el respeto a la palabra de Dios, ¿no? Es la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla. Y yo pienso que en los últimos siglos el mayor logro del demonio es haber arrancado de la Biblia a la iglesia madre, la puesta en manos de cualquier charlatán, de cualquier hombre de buena voluntad pero equivocado, y que cada quien a su modo predica y hace pedazos el rebaño de Cristo. La iglesia, columna y sostén de la verdad. Cristo dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, me rechaza. Rechazar a mí, rechaza a Dios Padre que me envió. San Lucas 10:16. Es muy importante. Cristo no dijo que cada quien lee Biblia, de ahí saca su fe, de ahí... No. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen. San Mateo 28, 19, 20. Quien usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. Etcétera. Entonces, la iglesia es columna, sostén y de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Y qué comprende esa doctrina cristiana católica? Y bien, comprende cuatro partes, como el carro con 4 llantas. Las verdades que debemos creer, la fe, el credo, los deberes que debemos cumplir, los mandamientos, y los medios de santificación, sacramentos y oración. Esta es pregunta 5 del catecismo. Aquí nos da el índice del catecismo: verdades que debemos creer, la fe; deberes que debemos de practicar, la moral, los mandamientos; medios de santificación, los sacramentos y la oración. Y finalmente, puesto que se dice ¿para qué sirve el catecismo? El catecismo te sirve explicitar la palabra de Dios. La iglesia, como una madre y maestra, te mastica la palabra de Dios, te saca el jugo de la Biblia. No es necesario que usted lea tantos libros del Antiguo Testamento para llegar finalmente al capítulo 20 del Éxodo, los mandamientos. De repente hay 10 mandamientos, te lo cita. Y hoy cualquiera se dice cristiano, y bien nuestro catecismo clarifica, pregunta 6, ¿quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano es el que, estando bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana católica apostólica y obedece a los legítimos pastores de la única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Entonces, para ser cristiano hay varias condiciones. 1, estar bautizado de veras. 2, creer y profesar la fe apostólica enseñada por los apóstoles desde el inicio hasta hoy, y obedecer a la legítima autoridad, que es la jerarquía cristiana auténtica católica, y no cualquier pastor que se metió en la iglesia. Y católico, que es
es un cristiano miembro de la Iglesia universal que Cristo mismo fundó. Entonces, el catecismo, libro de hombres, sí y no. Redactado por hombres, sí. Su jugo, su contenido, su escritura, viene toda la palabra de Dios, oralmente comunicada o por escrito y sintetizada. El catecismo en 4 partes explica lo que debemos creer: Dios, los ángeles, la Trinidad, la Virgen María, la encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión, viene el Espíritu Santo, la Iglesia, Cristo continuado, muerte, cielo, infierno, purgatorio, vida eterna, juicio. La credo, debemos creer. Lo que debemos hacer: 10 mandamientos uno por uno, lo que prohíbe, lo que permite, lo que ordena. Después, ¿cómo santificarme? Los sacramentos, que son 7 canales con signos sensibles que Cristo comunica su salvación por su Espíritu Santo, y la oración. En otro resumen, el credo es como la señalización del camino, los mandamientos son los carriles, los sacramentos son como gasolina, agua, aceite para que el carro avanza, y la oración. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando en una curva peligrosa el ingeniero puso 30 kilómetros por hora, yo no puedo hacer 120 o 30, porque puedo hacer, pero si no respeto la curva peligrosa, voy en barranco. Cuando Dios pone los mandamientos es para algo. Pero el carro, aunque tenga señalización y respete el carril, no puede avanzar sin los sacramentos. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene la vida eterna. Por ejemplo, en el catecismo dice cuáles son los frutos de la comunión, de la Eucaristía. Es decir, ¿qué provecho yo saco al comulgar al cuerpo de Cristo? Bien, página 170 del Catecismo Bíblico Apologético, pregunta 233. ¿Qué beneficios produce la comunión bien hecha? Bien, Cristo, capítulo 6 de San Juan, dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ok, dice esto: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Ahora, veamos lo que dice el catecismo, enseñanza de la Iglesia legítima. La comunión bien hecha aumenta la gracia y la santidad, borra las culpas veniales, pequeños pecados, preserva de los mortales y es prenda de vida eterna, resurrección gloriosa. Entonces usted me dijo, es obra de hombres el catecismo. Mira lo que dice: la comunión es prenda de vida eterna y resurrección gloriosa. Es el Evangelio. Si alguno come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es la carne mía para el bien del mundo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces aquí el catecismo correctamente se mastica el Evangelio para que entienda. La Eucaristía, la comunión bien recibida, es prenda de vida eterna, resurrección gloriosa. Entonces ya no queda como simple de hombres, sino es la palabra de Dios comunicada. Otra pregunta acerca de la importancia del catecismo. San Pablo dice: ¿quién come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación? En 1 Corintios 11, 27. Entonces, ¿qué hace el catecismo? El catecismo te explicita esto. ¿Qué sucede el que comulga en pecado mortal, pecado grave, indignamente? Bien, comete un horrible pecado mortal de sacrilegio. Ese es el Evangelio explicado. ¿Y qué se requiere para comulgar dignamente? Pregunta 229. Para comulgar dignamente se requiere hallarse en estado de gracia, ser digno, no tener pecado mortal en la conciencia, saber lo que se va a recibir y no haber comido cosa alguna desde 1 hora o 3 horas de ayuno eucarístico. Entonces, el catecismo concretamente mastica la doctrina del Evangelio, la pone al servicio de todos los fieles, fieles. Es algo importante. Otra pregunta, por ejemplo, hablando de la Eucaristía. Cristo dice, la Eucaristía dice: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y bien, la Iglesia dice: únicamente un sacerdote puede consagrar esto, y lo que recibes realmente es Dios hecho, es Cristo vivo que recibes. Entonces el catecismo no es mero libro humano. Queridos hermanos, que
Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube.